Días antes de una batalla decisiva, las legiones de Julio César no afilaban sus espadas, sino que consideraban huir, paralizadas por el terror a los sobrehumanos guerreros germanos. Su famosa disciplina se había desvanecido, reemplazada por una insubordinación abierta que amenazaba con deshacer toda la campaña. ¿Cómo pudo un general, enfrentando la traición de sus propios hombres, llevar a este ejército roto a una de las victorias más cruciales de la Guerra de las Galias? La respuesta no yace en la fuerza del acero, sino en la mente de un hombre que entendía la guerra como un teatro de voluntades. Todo había comenzado como tantas cosas en la Galia con una petición de ayuda. Apenas se había asentado el polvo de la monumental victoria sobre los helvecios en Bibracte, una batalla que había costado sudor y sangre, pero que había consolidado la reputación de César como un protector eficaz, cuando una nueva sombra se cernió sobre la tierra. Mientras sus legionarios, agotados pero orgullosos, limpiaban sus armas y curaban sus heridas en el vasto campamento fortificado, una delegación de los más altos líderes galos buscó una audiencia con el procónsul. El aire en la tienda de César era denso por el calor del verano y el peso de la reciente campaña, pero la atmósfera se volvió aún más pesada cuando los caciques, encabezados por el noble Eduo Diviciaco, expusieron su temor. No hablaban con la euforia de quienes han sido salvados de un enemigo, sino con la voz baja y urgente de quienes ven un nuevo cataclismo en el horizonte. Agradecieron a César, con la florida cortesía de su pueblo, por haber detenido la migración helvecia, pero sus ojos delataban una ansiedad más profunda. La amenaza, explicaron, ya no era una marea de pueblos en movimiento, sino un depredador asentado en el corazón de sus tierras. Se trataba de los suevos, un pueblo germánico de ferocidad legendaria, y su rey, Ariovisto. Hacía años, relataron los galos con amargura, los secuanos y los arvernos, en su interminable disputa con los eduos, aliados de Roma, habían cometido el error fatal de invitar a mercenarios germanos para inclinar la balanza. Ariovisto había cruzado el Rin con una fuerza inicial de 15.000 guerreros, un número aparentemente manejable. Su intervención fue brutalmente decisiva. En la batalla de Magetóbriga, los eduos fueron aplastados, obligados a pagar tributo a sus rivales y a entregar a sus hijos como rehenes, una humillación que aún ardía en su memoria. El propio Diviciaco había viajado a Roma para suplicar la intervención del Senado, pero la República, convulsa por sus propias crisis internas como la conspiración de Catilina y una revuelta de los alóbroges, apenas pudo ofrecer promesas vacías. El problema, continuó Diviciaco mientras los otros líderes asentían sombríamente, era que el lobo invitado a cenar había decidido quedarse con la casa. Ariovisto, en lugar de aceptar su pago y marcharse, había encontrado la tierra gala demasiado de su agrado. Exigió a sus antiguos empleadores, los secuanos, un tercio de sus mejores tierras como recompensa por su victoria. Atemorizados y debilitados, los secuanos habían cedido, abriendo una herida por la que ahora se desangraba la Galia. En los años siguientes, el flujo de germanos a través del Rin se convirtió en una inundación. Para el año 58 a.C., unos 120.000 suevos se habían asentado en el territorio robado, transformando el paisaje político y demográfico de la región. Y la ambición de Ariovisto era insaciable. Recientemente había exigido otro tercio de las tierras secuanas para asentar a 24.000 arudes que acababan de llegar, y su tiranía se extendía, oprimiendo tanto a los secuanos como a los eduos, con la amenaza constante de tomar más rehenes. «Sinuquis, si esto continúa, César», concluyó Diviciaco con la voz quebrada por la desesperación, «toda la Galia será germanizada, y esta marea de salvajismo pronto llegará a las fronteras de vuestra propia provincia. Debes actuar, o todos estaremos perdidos». César escuchó con una atención impasible, su rostro una máscara de granito. Vio la oportunidad con una claridad meridiana. Aquí no solo había una amenaza que debía ser neutralizada,
sino también una justificación perfecta para extender su mando y la influencia de Roma, consolidando su papel como el árbitro indispensable de los asuntos galos. Sin embargo, el camino hacia la guerra estaba sembrado de complicaciones legales. Ariovisto, en un movimiento de astucia política por parte del Senado para intentar controlarlo, había sido nombrado amigo del pueblo romano tan solo un año antes, en el 59 a.C. Atacarlo sin una provocación directa sería un acto ilegal que sus enemigos en Roma no dudarían en utilizar en su contra. Por lo tanto, César optó por la vía diplomática, una jugada calculada para poner a Ariovisto en una posición insostenible. Primero, envió una invitación formal para una conferencia, un encuentro a medio camino para discutir los asuntos que afligían a la Galia. La respuesta de Ariovisto fue un portazo diplomático, un mensaje cargado de arrogancia. Si yo necesitara algo de César, habría ido a él. Si él necesita algo de mí, que venga aquí. El desaire fue el primer movimiento en la partida de ajedrez de César. Le permitió escalar sus demandas sin parecer el agresor. Envió una segunda embajada con un ultimátum claro y conciso. Debía cesar de traer más germanos a través del Rin, devolver a los rehenes eduos sin pedir rescate y detener todas las hostilidades contra los aliados de Roma. César incluso le recordó su estatus de amigo, subrayando que el cumplimiento de estas demandas le permitiría conservar ese título y, de manera implícita, las tierras que ya había conquistado a los sécuanos. Era una oferta generosa, una salida que le permitiría consolidar sus ganancias sin arriesgarse a una guerra con las legiones. Pero la arrogancia de Ariovisto era un rasgo de carácter que César había anticipado y en el que confiaba. El rey germano respondió con un desafío abierto, un mensaje que era una declaración de intenciones. El derecho de la guerra es que los vencedores dicten los términos a los vencidos. Los romanos conquistaban donde querían y como querían. Él, Ariovisto, reclamaba el mismo derecho. Para subrayar sus palabras, las noticias llegaron simultáneamente. Los 24.000 nuevos colonos germanos habían comenzado a saquear las tierras de los aliados de Roma con una ferocidad desenfrenada, y más tribus se preparaban para cruzar el río. Esa era la justificación que César necesitaba. Ariovisto, con sus propias acciones y palabras, había repudiado su amistad con Roma y amenazaba directamente la seguridad de sus aliados, violando un decreto del Senado que autorizaba al procónsul a usar la fuerza para protegerlos. César ahora podía presentarse no como un conquistador, sino como un defensor, el salvador de la Galia una vez más. Reunió a sus 6 legiones, unos 30.000 hombres curtidos en la reciente campaña, y dio la orden de marchar. El objetivo inmediato era Vesontio, la principal ciudad de los secuanos, una fortaleza natural rodeada casi por completo por el río Doubs. Quien controlara Vesontio, con sus enormes almacenes de grano y sus murallas formidables, controlaría la logística de la guerra en la región. Tanto César como Ariovisto lo sabían. Se desató una carrera desesperada hacia la ciudad. César, impulsando a sus hombres a marchas forzadas día y noche, demostró la legendaria celeridad romana y llegó primero, asegurando la base de operaciones vital sin oposición. Fue en la seguridad de Vesontio donde el ejército de César, la máquina de guerra más formidable del mundo, comenzó a desmoronarse desde dentro. Mientras las legiones tomaban un breve y necesario descanso, el veneno del miedo comenzó a extenderse por el campamento. Los comerciantes locales y los auxiliares galos, con los ojos desorbitados por el pánico, susurraban historias sobre los germanos. No eran simples hombres, decían. Eran gigantes de una fuerza inhumana, con ojos de un azul helado que paralizaban el corazón. Sus cuerpos eran duros como el roble, y su habilidad en el combate, innata, salvaje e impredecible. Eran guerreros que, según se decía, nunca habían dormido bajo un techo, y se habían endurecido desde la cuna en las artes de la guerra. Estos relatos,
exagerados por el miedo y la repetición, calaron hondo en la psique de los legionarios, muchos de los cuales eran veteranos, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo con una reputación tan aterradora. El miedo se convirtió en una enfermedad contagiosa. Comenzó entre los tribunos militares y los prefectos más jóvenes, oficiales de origen aristocrático con poca experiencia real en el campo de batalla, que habían seguido a César a la Galia más por ambición política que por vocación militar. Empezaron a buscar excusas para pedir permisos, inventando asuntos urgentes que requerían su regreso. Otros, con una pretensión de dignidad, confesaban abiertamente su temor, no por sí mismos, sino por la seguridad de las legiones y de su general. El pánico se filtró hacia abajo, a los centuriones y a las filas. Los soldados, que días antes se jactaban de su victoria sobre los helvecios, ahora se agrupaban en pequeños círculos, hablando en susurros. Algunos incluso redactaban sus testamentos en secreto. La disciplina, el pilar sobre el que descansaba todo el poder de Roma, comenzó a agrietarse peligrosamente. La orden de levantar el campamento y marchar para enfrentarse a Ariovisto fue recibida con una resistencia pasiva, con una lentitud deliberada que era en sí misma un acto de insubordinación. Era un motín en todo menos en el nombre. César se enfrentaba a una crisis más peligrosa que cualquier ejército enemigo. Un general sin un ejército que lo siga no es nada. Convocó un consejo de guerra, pero encontró rostros pálidos y evasivos. Fue entonces cuando César demostró por qué la historia lo recordaría no solo como un conquistador, sino como un maestro de hombres. Convocó a los centuriones de todas las legiones, los oficiales no comisionados que formaban la espina dorsal del ejército, y les dirigió la palabra. Su voz, tranquila al principio, resonó en el silencio tenso de la gran tienda. No gritó ni amenazó. En cambio, usó un arma mucho más afilada, la vergüenza. Les preguntó desde cuándo un soldado romano decidía cuándo y contra quién luchar. Les recordó sus juramentos, su lealtad a Roma y a su general. Luego su tono se endureció. Dijo que no le importaba si los demás ejércitos se habían disuelto en la cobardía. Dijo que él, personalmente, tenía plena confianza en una sola de sus legiones, su más fiel y veterana, la 10ª. Si ninguno de vosotros me sigue, declaró, y sus ojos recorrieron los rostros de los centuriones. Marcharé solo con la 10ª legión, no dudo de su lealtad, y ellos serán mi guardia pretoriana. El efecto fue eléctrico. Los hombres de la 10ª, presentes en la reunión, sintieron una oleada de orgullo y lealtad fanática. Agradecieron a César su confianza y declararon que estaban listos para seguirlo hasta el fin del mundo. La noticia de este discurso se extendió por el campamento como un reguero de pólvora. Para las otras legiones, las palabras de César fueron como una bofetada en pleno rostro. La vergüenza de ser considerados cobardes, de ser abandonados por su general en favor de una legión rival, fue un catalizador más poderoso que cualquier castigo. Delegaciones de las otras legiones acudieron a César, suplicando su perdón, afirmando que nunca habían dudado de él y que estaban listos para seguirlo a la batalla y lavar su deshonor con la sangre del enemigo. La crisis había terminado. El ejército estaba roto, pero César, con la precisión de un cirujano, había vuelto a unir las piezas, forjándolas en algo aún más fuerte. Con la moral restaurada y el ejército unificado por una mezcla de vergüenza y celo competitivo, César reanudó la marcha. La velocidad con la que los romanos se movieron después de superar su crisis interna sorprendió a Ariovisto. El rey germano, impresionado por la toma de Besontio y la rápida aproximación de César, cambió de táctica. Envió mensajeros solicitando ahora él la conferencia que antes había rechazado, aunque con condiciones. Debía tener lugar en una llanura abierta, y ambos líderes debían acudir acompañados únicamente por una pequeña escolta de caballería.
César aceptó, pero desconfiaba. Sabía que la caballería de Ariovisto era su fuerza de élite, mientras que la suya, compuesta principalmente por auxiliares galos, era menos fiable. En un movimiento de ingenio, ordenó a los soldados de su leal 10ª legión que montaran los caballos de los galos. Un legionario bromeó diciendo que César no solo los había convertido en su guardia pretoriana, sino que ahora los ascendía al rango ecuestre. El encuentro tuvo lugar en un montículo en medio de una gran llanura, un escenario teatral para 2 voluntades de hierro. César, hablando en latín a través de un intérprete, reiteró las demandas de Roma. Ariovisto, desafiante, repitió sus argumentos sobre el derecho de conquista, y en un momento de sorprendente perspicacia política, le dijo a César que sabía que muchos nobles en Roma estarían agradecidos si él, Ariovisto, lo matara allí mismo. La negociación era un fracaso. Mientras hablaban, la caballería germana comenzó a acercarse amenazadoramente a la escolta romana, arrojando piedras y jabalinas. César, controlando su ira, ordenó a sus hombres no responder para no dar a los germanos la excusa de que habían sido atacados durante una tregua. Se retiró, y la primera ronda diplomática terminó en una escaramuza. Unos días después, Ariovisto propuso un segundo encuentro, pidiendo a César que enviara legados. César, sospechando una trampa, envió a 2 hombres de menor rango, uno de los cuales hablaba la lengua celta con fluidez, y tenía lazos de hospitalidad con Ariovisto. Sus sospechas se confirmaron de la manera más brutal. Tan pronto como los enviados llegaron al campamento germano, Ariovisto los capturó, acusándolos de ser espías, y los encadenó. Se dice que incluso consideró quemarlos vivos como un sacrificio a sus dioses. Habiendo fallado en su intento de atrapar a César y habiendo revelado su naturaleza traicionera, Ariovisto decidió tomar la iniciativa militar. Con su ejército, que ascendía a unos 30 o 40,000 hombres entre infantería pesada, ligera y 6,000 jinetes, ejecutó una maniobra audaz y peligrosa. Evitando un enfrentamiento directo, marchó rápidamente por el flanco del ejército romano y estableció su campamento fortificado detrás de la posición de César, cortando así el acceso de las legiones a sus líneas de suministro, que venían de Besontio. César se encontraba en una trampa estratégica. Su ejército podía morir de hambre si no actuaba. Durante 5 días consecutivos, se estableció un tenso punto muerto. Cada mañana, César desplegaba sus legiones en formación de batalla frente a su campamento, ofreciendo combate a Ariovisto. Pero el rey germano se negaba a morder el anzuelo. Estaba satisfecho con su posición, sabiendo que el tiempo jugaba a su favor. En lugar de una batalla a gran escala, enviaba a su caballería a hostigar a los forrajeadores romanos y a provocar escaramuzas. La caballería de los suevos luchaba de una manera única y aterradora. Por cada jinete, había un soldado de infantería ligera seleccionado por su agilidad, que corría a su lado, aferrándose a la crin del caballo. Si el jinete era herido, el soldado de infantería tomaba su lugar. Si el caballo caía, luchaban espalda con espalda. Esta táctica híbrida causó muchos problemas a la caballería romana, que no estaba preparada para un combate tan fluido y caótico. César sabía que no podía permanecer pasivo. Con cada día que pasaba, las raciones de grano disminuían y la ansiedad crecía de nuevo en sus filas. Tenía que romper el bloqueo. Su plan fue tan audaz como la maniobra de Ariovisto. Dispuso a sus 6 legiones en la tradicional formación de triple línea, triplex acies. Pero en lugar de marchar de frente hacia el campamento germano, avanzó con su fuerza más allá de la posición de Ariovisto. Ordenó a las 2 primeras líneas que mantuvieran una formación defensiva, presentando un muro de escudos y pilums listos, mientras que la tercera línea, protegida por las 2 primeras, comenzaba a trabajar febrilmente. Su tarea
era construir un segundo campamento fortificado, más pequeño, justo detrás del campamento de Ariovisto, y lo suficientemente cerca de sus propias líneas de suministro para reabrirlas. Ariovisto vio la maniobra y comprendió inmediatamente la intención de César. Envió a toda su caballería y a su infantería ligera para atacar a las legiones romanas que trabajaban. Se desató un combate feroz alrededor de la construcción. Los legionarios de las dos primeras líneas luchaban para repeler las cargas de la caballería germana, mientras sus compañeros de la tercera línea cavaban fosos y levantaban empalizadas, con el sudor y la sangre mezclándose con el polvo. Ariovisto, sin embargo, dudó en comprometer a su infantería pesada, temiendo que un ataque a gran escala contra las legiones en formación pudiera resultar en una trampa y una derrota decisiva. Al final del día, el segundo campamento estaba completo. César había logrado su objetivo. Dejó 2 legiones y una parte de sus tropas auxiliares para guarnecer el nuevo fuerte, mientras que las otras 4 regresaban al campamento principal. Ahora tenía 2 bases fortificadas y había restablecido una conexión, aunque tenue, con sus convoyes de grano. Ariovisto, al darse cuenta de que su estrategia de estrangulamiento había fallado, se vio obligado a atacar. Al día siguiente, lanzó un asalto masivo contra el campamento más pequeño. La lucha fue intensa, durando desde el mediodía hasta el anochecer. Los germanos atacaban en oleadas, intentando escalar las murallas, mientras los romanos defendían su posición con una disciplina desesperada. Finalmente, al caer la noche, el ataque fue repelido. Los romanos no solo habían resistido, sino que también habían capturado a varios prisioneros suevos. Fue el interrogatorio de estos prisioneros lo que le dio a César la pieza final del rompecabezas. Al preguntarles por qué Ariovisto había rehuido una batalla campal durante tantos días, y solo ahora atacaba con furia, los prisioneros revelaron una información crucial. Las matriarcas y adivinas de la tribu, que interpretaban los presagios, habían advertido a Ariovisto que los dioses no le concederían la victoria si luchaba antes de la luna nueva. Esta superstición era la razón de su vacilación, la causa por la que no había comprometido todo su ejército para detener la construcción del segundo campamento. Para César, esta información fue como un rayo de luz. Entendió que el factor decisivo en la guerra no siempre es la fuerza, sino a menudo la voluntad, y la voluntad de Ariovisto estaba encadenada por la superstición. Decidió que no esperaría a la luna nueva. Atacaría al día siguiente y obligaría a Ariovisto a elegir entre desobedecer a sus dioses o luchar en una batalla para la que no estaba espiritualmente preparado. Al amanecer del día siguiente, César preparó su golpe de gracia. Dejando pequeñas guarniciones en ambos campamentos, desplegó sus 6 legiones en su formación de triple línea, con la caballería en los flancos como reserva, y marchó directamente hacia el campamento de Ariovisto. No era una invitación al combate, era una demanda. Los germanos, viendo a las legiones avanzar de manera implacable, no tuvieron más remedio que salir y formar para la batalla, con sus carros y bagajes dispuestos en un semicírculo detrás de ellos, para que sus mujeres y niños pudieran observar el combate, y para eliminar cualquier pensamiento de retirada. César, cabalgando a lo largo de su línea de batalla, notó que el flanco izquierdo del ejército germano parecía ser su punto más débil. Tomó una decisión táctica instantánea. En lugar de comandar desde el centro, como era habitual, se posicionó personalmente al frente del ala derecha romana, directamente opuesta al punto débil del enemigo, para aplicar la máxima presión allí. Dio la señal, y los cuernos de batalla romanos resonaron en el valle. Las legiones comenzaron su avance disciplinado, listas para lanzar sus pilums. Pero los suevos respondieron con una velocidad y una ferocidad que tomaron por sorpresa incluso a los veteranos de César. No esperaron la lluvia de jabalinas. Con un rugido ensordecedor, que pareció sacudir la tierra, cargaron a la carrera,
cubriendo la distancia entre los dos ejércitos tan rápidamente que los legionarios apenas tuvieron tiempo de lanzar sus pilums. La batalla se convirtió instantáneamente en un combate cuerpo a cuerpo brutal y sangriento. Los romanos dejaron caer sus jabalinas inútiles y desenvainaron sus gladios, las cortas espadas de apuñalar que eran tan letales en las distancias cortas. Los germanos, con sus largas espadas y pesados escudos, formaron una falange densa, un muro de escudos impenetrable contra el que se estrellaron las primeras filas romanas. En el centro y en la izquierda romana, la lucha era un punto muerto. Los legionarios, privados de la ventaja de su andanada de pilums, que normalmente desorganizaba las formaciones enemigas, luchaban desesperadamente para romper el muro de escudos, tal como lo habían hecho contra los helvecios. Algunos, en un acto de valentía temeraria, intentaban arrancar los escudos enemigos con las manos, o incluso saltaban sobre la formación para romperla con el peso de sus cuerpos. En el ala derecha romana, bajo el mando directo de César, la presión concentrada comenzó a dar sus frutos. Lenta pero inexorablemente, la disciplina y la técnica de la legión comenzaron a empujar hacia atrás al ala izquierda germana, que se doblaba bajo el asalto. Pero esta concentración de fuerza en la derecha había dejado al ala izquierda romana en una situación precaria. Allí, los suevos eran más numerosos y estaban comenzando a arrollar a las legiones. La línea romana comenzó a ceder y el desastre parecía inminente. Desde su posición en la retaguardia con la caballería, el joven comandante Publio Licinio Craso, hijo del famoso triunviro, tenía una visión clara de todo el campo de batalla. Vio lo que César, inmerso en la lucha en el flanco opuesto, no podía ver. El ala izquierda estaba a punto de colapsar, lo que habría provocado una derrota catastrófica. Sin esperar órdenes y actuando por su propia iniciativa, Craso tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Ordenó a la tercera línea de legionarios, la reserva de veteranos que aún no había entrado en combate, que se moviera para apoyar al flanco izquierdo en apuros. La llegada de estos soldados frescos y disciplinados fue como una inyección de adrenalina en el brazo moribundo del ejército. Chocaron contra el flanco de los suevos que avanzaban, deteniendo su impulso y sembrando el caos en sus filas. Con su ala izquierda rota por la carga de César, y su victoriosa ala derecha ahora atrapada y bajo una presión abrumadora, el ejército de Ariovisto se quebró. El pánico se apoderó de ellos, y lo que había sido una formación de batalla se disolvió en una turba desesperada que huía por sus vidas. La retirada se convirtió en una masacre. Huyeron hacia los carros donde sus familias observaban, but la huida se congestionó, creando un cuello de botella mortal. Se dice que los muertos se apilaban tan densamente que los cuerpos ni siquiera podían caer al suelo. Toda la fuerza sueva, con Ariovisto entre los fugitivos, corrió hacia el Rin, a unos 15 kilómetros de distancia con la caballería romana de Craso, persiguiéndolos implacablemente, sin dar cuartel. El propio Ariovisto logró encontrar un pequeño bote y cruzar el río, desapareciendo de la historia para siempre. César, en el lapso de un solo verano, había ganado 2 campañas monumentales, derrotando a 2 de los pueblos más temidos de la Galia, y estableciendo a Roma como la potencia indiscutible de la región. Dejó a su lugarteniente, Labieno, con las legiones para pasar el invierno en territorio secuano, una decisión que enviaba un mensaje claro. Roma no se iba. Esto ya no era una intervención, estaba empezando a parecerse a una ocupación, y las semillas de futuras rebeliones ya estaban siendo sembradas en el suelo conquistado.